Asambleísta, el doctor Dalton Basigalupo, a quien saludamos. Gracias, doctor. Gracias por estar en el diálogo. Lo tenemos ahí en plataforma. Sí, estamos ahí. Doctor, buenos días. ¿Nos escucha? Escucho y los veo bien. Muchísimas gracias. Nosotros también lo apreciamos y lo vemos claramente. Doctor, el tema del momento sin duda es el día después de la consulta popular, el marco legal para poner en marcha la extradición. Ayer escuchaba a un distinguidísimo periodista muy suelto de huesos. Digo muy suelto de huesos porque yo entiendo que para hablar de ciertas cosas hay que tener las cosas bien claras. Y él decía, Estados Unidos tiene que ya pedir a Jorge Glass. Estados Unidos, tengo entendido que no pide porque le da la gana, ni no es porque no es nuestro socio. Hay un proceso y en parte de ese proceso se pide o no se pide a un ecuatoriano. Esa es la condición, no es que nosotros estamos aquí ofertando presos ecuatorianos. ¿Cómo es la realidad de la extradición de los ecuatorianos, doctor? Bueno, pues efectivamente a través de la consulta se reforma la Constitución y se admite la extradición de ecuatorianos que sean solicitados pues, por estados extranjeros en virtud pues, de involucramientos en delitos en ese estado, en delitos internacionales. Esto por lo menos supone, pues le digo, pues instancias procesales, judiciales que tienen que ocurrir y en virtud de esos procesos puede pues demandarse de acuerdo a convenios internacionales sobre extradición, la extradición de un nacional. No es cuestión pues simplemente administrativa, es cuestión estrictamente procesal y judicial. Así que ese criterio adelantado pues al que usted se hace referencia no tiene pues consistencia. ¿Debe haber un reglamento, debe haber una ley o basta con el mandato para que esto sea aplicado de manera inmediata? Bueno, nosotros tenemos una ley de extradición, va a tener que ser pues reformada en virtud pues de igualmente la reforma constitucional que se ha producido en la consulta y eso pues ya es tarea del legislativo, así que todavía pues tendrán que operar algún tiempo al interior de la Asamblea Nacional para que se habilite la norma secundaria con respecto a la reforma constitucional sobre extradición. Más adelante hablaremos, si nos cabe el tiempo, sobre justamente el campo donde va a ir esa reforma que es la Asamblea Nacional, una asamblea partida y una asamblea que también seguramente se va a arrogar el derecho de modificar algunos tramos de las posibles propuestas que mande el Ejecutivo. Voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Dalton, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Un saludo, Ramiro, un gusto. El gusto es mío, querido profesor. Dalton, en el escenario de las preguntas aprobadas, unas son referéndum, otras van a ser legislativas. Pero lo que te preguntaba Daniel, y yo complemento con las otras reformas, todo rige para lo venidero. Hay muchos sueños de perro de gente que cree que se puede aplicar este tipo de cosas para los ya sentenciados y resulta que no termina siendo así porque los principios universales del derecho penal, primero, toda ley rige para lo venidero con honrosas excepciones y en el derecho penal siempre se aplica el criterio más favorable al reo. Entonces, con estas dos principios universales, ¿en qué queda la consulta? Bueno, hay que entender pues que esta reforma opera hacia el futuro y van a haber casos definitivamente en que en su momento que se practique por la Asamblea la reforma a la ley de extradición y se habiliten y se actualicen los convenios respectivos con los distintos estados, ya veremos pues no que se vuelve operante la reforma constitucional, así que todo lo previsible es que la extradición se va a instalar aquí como un último recurso, llamemos así, en la lucha contra la delincuencia internacional. He sabido, pues ustedes como periodistas de muchos años conocen pues lo que ha sucedido en otros países. Pablo Escobar pues sentenció diciendo que prefería pues una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Así que el mismo Chapo Guzmán va pues a morir en una cárcel de alta seguridad
en un país donde la justicia no está corrompida y donde los miles de millones de dólares que amasó en su negocio pues ilícito respecto al narcotráfico pues no le va a servir de nada. Entonces, a lo que más temen definitivamente pues estos delincuentes internacionales es a la extradición hacia estados requirentes que tengan esas condiciones de una justicia insobornable y de cárceles inviolables. Dalton, usted acaba de citar con propiedad la época de Pablo Escobar en Colombia y por lo menos el Ecuador tiene un mérito que no tuvo que correr sangre para ser aprobada esta ley. Acordémonos en el año 95, en noviembre, no sé si el 6 de noviembre del 85, cuando se toma la sede de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y de las cosas que suceden, matan a muchos de sus magistrados, entre esos al presidente de la Corte, Reyes Echandía. Entonces, debemos los ecuatorianos valorar este tipo de reformas sin que haya habido un costo de sangre a los niveles de nuestros vecinos. Bueno, afortunadamente, pues se lo ha hecho pues sin trauma, más allá de que en la pasada pues consulta del presidente Lasso no fue aprobada pues porque no tuvo el voto mayoritario. Recordemos que en ese momento algunos sectores encabezados por el correísmo hicieron campaña abierta porque no exista la extradición en el país y pensaron pues que ese había sido pues un gran triunfo porque de alguna manera pues ellos estaban protegiendo a conniventes, amigos, conocidos que de alguna manera están implicados pues ilícitos. Ahora resulta que de manera muy natural, cambiando las circunstancias, cambiando el gobierno, ganando en autoridad el presidente de la República por su lucha frontal contra el narcoterrorismo en el país, la confianza de la gente se vuelca a darle un aval al presidente de la República en esta lucha y aprueba la extradición, que fue un tema en el que estratégicamente el correísmo no hizo una campaña abierta, más allá de que hizo una campaña por los 11 nos, ¿no? Es una derrota política del correísmo y bien por el país, y bien por el país porque ahora ya saben los actores, los capos de estas grandes mafias que operan sobre el narcotráfico, que mañana son sujetos de extradición por parte del Ecuador. Dalton, déjeme saltarme a otro tema. ¿Sigue usted engrosando las filas de Izquierda Democrática? Sí, yo soy miembro de la Izquierda Democrática, sí, por supuesto. Ya, la pregunta es porque vamos a entrar ya en pocas semanas a la campaña electoral y la salud política del movimiento Izquierda Democrática se vio empañada de muchas enfermedades contagiosas que impidieron de alguna forma tener la directiva y una contraposición entre directivas que hicieron llegar a no presentar candidatos. ¿Cómo está la salud política del movimiento? Vea, nuestro partido está tratando de superar una conflictividad interna que no termina pues por resolverse definitivamente, pero se dio un paso importante en una convención que se desarrolló en estos últimos días en la ciudad de Machala, donde se renovó la directiva nacional del partido en virtud de un preacuerdo entre algunos elementos en conflictos, pero donde no se pudo integrar en esa nueva directiva nacional a un sector también del partido que quiso inscribir una lista contraria a la que fue elegida, pero definitivamente no la presentó. La tramitación que se está haciendo es del registro de esa nueva directiva, del nuevo presidente, que es pues el compañero Jorge Sánchez, ex asambleísta de la República, dirigente de muchos años del partido, y que esperamos que el Consejo Nacional Electoral pues lo registre a la brevedad posible y que cualquier impugnación a esa resolución de la convención respecto de la elección de esta nueva directiva no demore mucho tiempo hasta llegar al contencioso electoral de manera definitiva. Y dentro de los propósitos de esta nueva directiva, presentar candidatos propios o participar de alguna coalición que se está gestando para hacer frente en un solo bloque a cualquier candidatura, especialmente la del presidente en ejercicio, Daniel Noboa.
Vea, no tengo claro realmente lo que el partido pueda definir en los próximos meses. Hay militantes que creen que el partido debe auspiciar un candidato propio, sea afiliado o no afiliado al partido. Hay otros que creemos que el partido debe propender a entendimientos políticos con otros sectores, y eso será materia de definición, repito, en los próximos meses. Yo seré, como siempre, muy frontal al interior del partido. Yo estaré a favor, definitivamente, de que Izquierda Democrática entre en la conformación de algún frente político para efectos de enfrentar el próximo proceso electoral, asumiendo también que más allá de la fortaleza que se le puede dar a través de un entendimiento a un futuro candidato presidencial que apoye el partido, también podamos con esa figura presidencial de una alianza fortalecer las opciones partidistas de aquellos compañeros que vayan a ser candidatos a asambleístas en las próximas elecciones. Daniel. Gracias, Ramiro. Dalton, 7 de la mañana con 51 minutos, estamos en Diálogo de Radio 99. Dada su experiencia legislativa, de acuerdo al mandato, dice, se tiene 60 días para aplicar todo lo que en consulta popular el pueblo se manifestó. Ahora, hay una asamblea que está hoy, más que antes de la consulta, totalmente partida. Hay bloques que se han dicho, vamos directamente contra la oposición. ¿Cuál cree usted que sería el camino de estos proyectos? ¿Van a cumplirse los 60 días o, amparándose en las prerrogativas legislativas, quizás se tomarán más tiempo? Y en el caso de eso, yo creo que no hay ninguna sanción, más allá de que se demoren 70, 80 días. Tienen que cumplir y cumplir. Sabrá el tiempo cuándo lo puede hacer, digo. ¿O cabe algún tipo de obligación dentro de los 60 días, so pena de algo? Bueno, la Constitución es clara, ¿no? Lo que se resuelve en una consulta popular es de cumplimiento obligatorio. Así que aquí no hay excusa para la Asamblea Nacional y para sus bancadas para efectos de no cumplir con lo dispuesto por el mandato constitucional. Además, quiero decirle pues que el control constitucional previo para determinar y calificar las preguntas que se incorporaron a la consulta, ese control constitucional continúa respecto del cumplimiento de las resoluciones de la Corte Constitucional. Pues, o sea, la Corte también tiene otra fase de control constitucional, que es el control posterior, para ver si se verifica el resultado de la consulta según los términos de las resoluciones de la Corte Constitucional. Y ya distinguidos constitucionalistas del país han presentado en imagen la resolución de la Corte que obliga tanto al presidente de la República como a la Asamblea. ¿Qué le dicen, entre otras cosas, al presidente de la República mediante esa resolución? ¿No? Al momento de aprobar y calificar las preguntas para la consulta. ¿No? Que los proyectos que envíe, en el caso de aprobarse, ya se aprobó, ya vemos que se aprobó por parte pues, del pueblo ecuatoriano, los proyectos que envíe el presidente de la República no pueden tener un contenido inconstitucional. O sea, ya le van haciendo una advertencia al presidente de la República. Gana la tesis, pero aquí no nos puedes tú meter pues situaciones de orden inconstitucional que mañana obliguen a la Corte a actuar, ¿no?, respecto a lo que se pueda aprobar en la Asamblea Nacional. Okay. Y también le dice que lo que le dicen al presidente de la República también va para la Asamblea. Es decir, aquí no hay temáticas adicionales, aquí no hay pues modulaciones fuera de lo estrictamente temático que se aprobó mediante el voto popular. Usted me pregunta, pues bueno, ¿y qué pasa si incumple la Asamblea? Ese es un tema que está, le digo, pues en deliberación, ¿no? Hay unos que sostienen que puede proceder una destitución dispuesta por la Corte Constitucional. Otros están sosteniendo, ¿no?, que pueden incurrir en un desacato porque la disposición de la resolución de la Corte Constitucional es una orden prácticamente que le dan a los asambleístas. Y a título de que son irresponsables porque la Constitución así lo señala, de que no se lo puede sancionar en sus votos y todo esto, eso no opera porque aquí se trata de un mandato especial del pueblo ecuatoriano que tienen que cumplir. Entonces, alguna fórmula de sanción van a tener.
no me pide en estos momentos, porque no tengo un criterio elaborado definitivamente, que yo adelante cuál creo que puede ser la solución en cuanto a sanción que pueden tener las bancadas o los asambleístas que incumplen la resolución de la Corte. Pero en todo caso, hay voces que ya alertan que incluso si se trata de establecer que hay un desacato, puede haber en un momento dado hasta responsabilidades de orden penal. Pero usted sabe que la aprobación pasa por votos. Si no hay los votos para aprobar las propuestas, ¿en qué quedamos? Bueno, estarían incurriendo en un desacato, en un incumplimiento, y vendrá la Corte a establecer, no, o cualquiera que tenga la iniciativa, una acción de incumplimiento en contra de aquellos legisladores que no acataron el mandato popular. Es decir, que el mandato obliga a hacer alianzas entre los bloques. El mandato obliga a los legisladores a cumplir la Constitución. Y si no la cumplen, están próximos ellos a derivar en contra de ellos una sanción determinada. Ese es el nuevo campo de batalla que va a encontrar esta reforma, que es la Asamblea, sin duda. Ahí estamos, y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tienen los legisladores. He escuchado a grupos que se han desentendido ya de colaboración con el gobierno, como los socialcristianos, de Construye, que ha tenido una polémica con el gobierno, etcétera, decir que ellos van a cumplir con el mandato constitucional. Es decir, más allá de las discrepancias actuales abiertas que tienen con el gobierno nacional, ellos cumplirán la resolución de la Corte Constitucional. Muy bien. Doctor Bacigalupo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias, Dalton. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Igualmente. Ha sido el ex asambleísta Dalton Bacigalupo que nos acompañó a esta hora de la mañana en Diálogo de Radio I 99. Dalton